Hay una profunda desigualdad entonces también entre las entidades. México es la economía número 15 por el tamaño de su Producto Interno Bruto y por el tamaño de su comercio exterior. Es el número 15, pero es el número 56 de 57 medidos en este trabajo y es el penúltimo en calidad de vida de la OCDE. Como pueden observar entonces ustedes, nos correspondería estar en el 15 en los demás rubros o cercano al 15. Y entonces es 15 contra el 56. Conclusión, en 2011 México es más grande, pero es más pobre, más injusto, es decir, más desigual y tiene más baja calidad de vida. El 53% de la población tiene inseguridad alimentaria, es decir, algunos de los elementos de la inseguridad alimentaria. Y si ustedes pueden observar, hay un deterioro del 2008 al 2009, como se puede observar en esa gráfica. ¿Qué ha pasado de 2000 a 2010? Según nuestras conclusiones, la situación social ha empeorado. Las cosas están peor ahora que hace 10 años. Hace 10 años había 1 millón de desempleados. Era una cifra grave, aún en una escala de ascenso registrada en los últimos 2 o 3 años del sexenio anterior, del año 94 al 2000, después de la crisis del 95, el país recuperó su ritmo y llegó a tener un excelente nivel de recuperación del 6.6 de crecimiento anual, y aún así se producía 1 millón de desempleados. Hoy 2.5 millones de personas de la población económicamente activa y que están buscando empleo, no lo tienen. Y habría que agregar, como lo veremos enseguida, que se han agregado además los que se han rendido en el esfuerzo de buscar empleo, 6 millones de personas más que se puedan clasificar como disponibles. Es decir, ya no están en esta cuenta porque ya cesaron, se dejaron vencer de buscar un empleo y ahora ya no forman parte de la población económicamente activa, pero sí forman parte de esa reserva de personas sin ingresos que el país padece. 6 millones de personas más. Y en cuanto a pobres, aquí quiero hacer un comentario muy puntual. La cifra del 2010 es de 52.7 millones. Las cifras de la pobreza se han manejado de diferente manera, por una razón sencilla. El cálculo de la pobreza se hace con base en la encuesta de ingresos de las familias que se realiza por el INEGI cada 2 años. Entonces la del 2006, la del 2008 son las que existen, y la del 2010 es fecha que no se ha publicado. Seguramente se publicará después del 3 de julio. Mientras eso ocurre, las ciencias sociales nos proveen de elementos para hacer los cálculos a partir del 2008 y del 2009. Y hemos dicho, como una cuestión de seriedad, y está en el documento que ustedes recibirán también en unos momentos más, la cifra que oficialmente podemos hablar al 2008, más un cálculo adicional con base en indicadores del Banco Mundial y de la CEPAL, que llega al 2010. Pero hoy, en el 2011, en el mes de mayo, podemos decir que la cifra solventemente sustentada es de 59 millones de pobres, que se componen de la siguiente manera. Según Coneval, al 2008 había el 48.70% de pobreza. Ese mismo índice de 48.70, aplicado a los 113 millones de mexicanos que hoy somos, nos daría simplemente 55 millones. Simplemente por la actualización del porcentaje con el tamaño de la población.
55 millones de pobres. Si a eso agregamos el incremento que el Banco Mundial calcula hasta el 2009 de 4.2 millones de personas, tenemos los 59.2 millones que aquí estamos hablando. Ustedes van a encontrar que las cifras que se manejan en todos lados son las del 2008, porque no hay otras. Ahora, nosotros, eso es lo que oficialmente podemos decir con cifras del Banco Mundial y del Coneval. Nosotros, aquí el grupo parlamentario, tenemos una cuenta que en mi opinión es mucho más precisa y mucho más certera, y que da 64 millones de pobres. ¿Y cómo sacamos 64 millones de pobres? Otra vez, con las cifras de incidencia del 2008, es el 47.4% de la sociedad mexicana. La población del 2011 es de 113 millones de personas. Si la incidencia de pobreza no se hubiera modificado, tuviéramos 55 millones. Pero resulta que hay un instrumento que se llama tendencia o índice de la tendencia laboral, que publica, por cierto, el Coneval, y que nos dice de qué porcentaje se va elevando el precio de la canasta básica y la capacidad de los trabajadores para adquirirla. Observamos que en estos últimos 3 años, desde 2009, 2010, y lo que va del 2011, 2 años y medio, ha aumentado en el 17% el índice llamado ITPL. Y eso nos lleva a un incremento que nos acumula 64 millones de pobres. Sin embargo, tenemos la prudencia de esperar unas semanas, después del 3 de julio seguramente, para conocer las cifras del Coneval y ver cómo andábamos nosotros en este cálculo. Insisto, que no está sacado de la encuesta ENIC, sino simplemente de la aplicación de la tendencia laboral que el propio Coneval establece. En empleos, podemos decir que los empleos que ha aumentado el gobierno del PAN son bienvenidos. Sin embargo, hay que reconocer que son empleos de baja calidad, de carácter prácticamente temporal, uno de base por 120 temporales y de bajo monto. Es decir, tienen la peor calidad del empleo. Se paga poco, son inestables y duran poco. Vamos a ver del 2000 al 2011, la población económicamente activa subió con el aumento de la población, de 39 millones a 47.9 millones. La ocupada pasó de 38 a 45, pero ocurre un pequeño asunto. Desempleados, como ya dijimos, de 1 a 2.5 millones. Subocupados, es decir, empleos parciales, o por horas, por pequeños pedazos de la jornada, pasaron de 2.7 a 3.7 millones, es decir, 1 millón más de empleados parciales. Y aquí otra de las cuestiones importantes de lo que ha ocurrido, el deterioro de la calidad de vida. En el sector informal creció de 10.2 millones a 12.7 millones, es decir, 1,5 millones más de empleados informales se registran en esta década perdida. Y luego se expandió efectivamente una franja de la sociedad mexicana, pero de baja calidad en su ingreso. La población de 0 a 3 salarios aumentó de 27.2 a 29.7. Y aumentó la cifra de disponibles, que es la que les acabo de comentar, de 3.8 que se habían vencido en su afán de encontrar trabajo estando en edad productiva, a 6.1 millones en el 2011. Y aquí el otro tema del día, de la polémica de ayer del señor secretario de Hacienda. Aquí están las cifras en esta gráfica. El salario real cayó 6%. Se ve poco, 6%, que ya es grave de suyo. Pero el costo de la canasta alimentaria aumentó 56% tan solo en los últimos 7 años.
Ayer el señor secretario de Hacienda dio las cifras de que la nación tiene una buena noticia, que en los recientes años dijo, no quiso decir que en los últimos 2, se ha mejorado el salario real, lo cual es completamente cierto. Es decir, en los últimos 2 años ha mejorado la capacidad adquisitiva del ingreso. Sí, pero sigue siendo 6.6 más baja que en el 2000. Esa es la realidad más triste, que es lo que no confiesan. Y ahí están los datos del pan, la tortilla, el arroz, el frijol, el pollo. Eso que se ve hasta en medio y hasta arriba es la carne, que pasó de 45 pesos a 76 pesos el kilo en el 2010, más lo que se acumule este verano. Y ahora en la otra parte de infraestructura urbana y de vivienda, tenemos que en el 2000 había 15.4 millones de personas con carencia de agua y ahora sigue habiendo 13 millones. Es decir, después de 10 años de infraestructura urbana, de servicios, de recursos presupuestarios, apenas bajó la cantidad de las personas que tienen servicio de agua potable. Y el rezago educativo, como pueden observar, después de 10 años, prácticamente no cambió. Podemos seguir hablando de que hay 22 millones de personas en rezago educativo. Y en desarrollo humano pasamos del 52 al 56 lugar de 57 países considerados. Como podemos ver, la política social no se enfoca a erradicar la pobreza, sino solo a administrarla. ¿Por qué ocurre eso? Porque los programas del gobierno federal no están funcionando. Y no están funcionando porque no se enfocan a erradicar la pobreza ni a reducir la desigualdad. Las transferencias directas que todo el mundo conocemos como oportunidades, 70 y más, y todos aquellos programas que transfieren recursos a la población para ayudarse a sobrevivir, ayudan efectivamente y quizás sea loable porque permiten impedir la reproducción del ciclo de sus consecuencias como la nutrición o como la educación o la atención de la salud, pero no resuelven el problema de la pobreza. El programa que tiene Sedesol para atender a las zonas de atención prioritaria está altamente centralizado en la Secretaría Central y no atiende las restricciones productivas. Se ha dedicado en su gran mayoría a encementar pisos de tierra, lo cual se agradece, pero por supuesto no resuelve de ninguna forma la marginación ni la pobreza. Y la estrategia de los 100 municipios más pobres, en los que se aplican todas las estrategias del gobierno federal juntos, tiene escasa cobertura, son 100 de casi 2.500 municipios, no tienen coordinación entre las dependencias y no articulan los proyectos aún ni en esos 100 municipios más pobres. Y el gran ramo 33 tiene un programa, un fondo que se llama FAIS, o sea, Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, que es un instrumento para generar un piso mínimo social. No ha logrado impactos significativos en los indicadores de pobreza municipal ni en las desigualdades regionales, como podemos haber constatado. Carece de incentivos, es opaca, no tiene rendición de cuentas. ¿Cuáles son, en la opinión del grupo parlamentario del PRI, las grandes fallas de la política social de estos 10 años? Para efectos más o menos didácticos y de mnemotecnia, yo los he clasificado como los 7 grandes pecados o los 7 pecados capitales de la política social. ¿Y por qué digo pecados? Porque como ustedes saben, la política del gobierno actual se basa en la doctrina social de la democracia cristiana.